¿Estamos listos para escuchar la palabra del Señor? Gloria a Dios. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 7, versículo 1 en la Reina Valera 60. Así sentadito como están, pueden abrir su Biblia. Lo que quieran hacerla, podemos leerla también en la pantalla, esta palabra. 2 Corintios 7, 1 dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Señor, gracias por tu bendita palabra. La recibimos con alegría y gratitud. Nos enseña, nos edifica, nos instruye para bien, para perfeccionar, Señor, nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. En muchos países hoy que ya tienen contagiados por el virus que se llama coronavirus de la cepa 19, están llevando a cabo muchas instrucciones o dando instrucciones y llevando a cabo muchas acciones de limpieza. Lavándose las manos con gel, con alcohol, con agua y jabón, limpiándose lo más que se pueda, evitando tener contacto con otras personas que pudieran estar contagiadas. Hay muchas instrucciones específicas, como usar mascarillas también, tomar muchas vitaminas, y en todo caso donde ya hay contagiados, contaminados por ese virus, en esas regiones están dando la instrucción de aislarse, evitar el salir, no concurrir a lugares con donde hay muchas personas, no viajar a los países donde hay más contagios. En fin, las medidas son muchas. Y ahora la instrucción es buscar la limpieza para evitar ser contaminados. A pesar de que el virus realmente no es tan mortal y tan maligno. Dijimos en una ocasión anterior que más o menos de cada 100 que hay infectados, 3 han muerto. O sea, el 3% es muy bajo, es muy poco. Aunque la alarma es mucha, la mayoría o todo el mundo no quiere contagiarse. Guatemala no quiere tener un contagiado. ¿Verdad que no? No queremos contagiarnos. Si hay mucha preocupación justa, a pesar de lo que le he dicho, que es muy bajo el índice de los que han muerto, debería de haber mucha preocupación para entender que hay una contaminación de tipo espiritual, pero la mayoría de las personas, de las que no conocen a Cristo, ignoran que debe haber una limpieza espiritual y evitar precisamente la contaminación espiritual. Gracias a Dios, al Señor y su misericordia, que ustedes y yo como parte de la iglesia, como iglesia del Señor, sabemos que hay contaminación espiritual que puede afectar nuestra vida, que puede quitarnos la vitalidad cristiana, la fortaleza cristiana, podemos debilitarnos y podemos también caer en indiferencia y aislarnos de las bendiciones de Dios. Por eso el texto que hemos leído nos llama, el texto nos dice, nos instruye a que estemos revisando nuestra vida, que estemos limpios, que busquemos la limpieza espiritual y que precisamente evitemos contagiarnos espiritualmente. La limpieza atrae a las personas, la limpieza espiritual atrae la presencia del Señor. Pero lo sucio repele a la gente. Y cuando hay suciedad y contaminación en la vida de un creyente, la presencia del Señor no se manifiesta claramente. No se cumplen a cabalidad las promesas que Dios ha dicho en su palabra. Así que tenemos que tomar medidas, mis queridos hermanos, para evitar ser contagiados espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que tomar medidas. Y es constantemente una de ellas precisamente la limpieza.
La limpieza espiritual, la limpieza del corazón, la limpieza de la mente, la limpieza de todo nuestro ser. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón. Y si nosotros nos limpiamos y evitamos contagiarnos, entonces estaremos, como dije, fuertes, sanos espiritualmente, con poder en nuestra vida, pero además vamos a ver en este texto y en unos versículos anteriores, para entender todo el contexto del mensaje, también tendremos realidad de las promesas bellas que miraremos en el transcurso de la predicación. Así que, el primer punto, limpiémonos de toda contaminación. De manera general significa separarnos espiritualmente de lo malo, de lo sucio, de lo inmundo, de lo pecaminoso. Hay que guardar distancia, hay que separarse. Ya en el Antiguo Testamento, el Señor había dado principios de separación para no contagiarse con lo inmundo, lo impuro o lo enfermo. Les dio el Señor una lista de animales que eran puros y podían comer, y los otros eran impuros, y no podían estar cerca de ellos ni tocarlos. Tenían que estar limpios. Peor aún si un animal había fallecido, no solo si era impuro ya, había que estar a mucha distancia. Y si el animal era puro pero moría y lo tocaban, de todas maneras se contaminaban. El Señor permitió todo ese tipo de instrucciones para crear una conciencia en el pueblo de Dios que nos serviría de ejemplo a nosotros, de que el pueblo de Dios debe de estar limpio y alejado de lo que contamina, de lo sucio, de lo que es malo, de lo que es incorrecto. El Señor le dijo al pueblo de Israel, ustedes no deben de contaminarse, le dijo a los varones y a las mujeres, sobre todo a los varones, casándose con otras mujeres de naciones extranjeras, idolátricas. Cuando ustedes hacen eso, se contaminan. Ustedes no preservan la pureza del pueblo de Dios. Cuando alguien enfermaba de lepra, por muy querido que fuese, la instrucción del Señor a través de los sacerdotes era, tienes que alejarte, tienes que estar aislado, mientras se desarrolla la enfermedad, y si sanas, te integrarás de nuevo. Mientras tanto, tienes que estar fuera del campamento. Y las personas cercanas al contagiado, al infectado de lepra, sufrían mucho. Y también sufría mucho el otro porque estaba solitario. No podían acercársele, no podían tener cercanía. Es más, tenía que declararse a sí mismo como inmundo, como impuro. Y tenía que decir, aquí va un inmundo. Y la Biblia describe a qué distancia tenían que estar de alguien que tenía lepra. El Señor formando el principio de separación, el principio de limpieza del pueblo, no solo física, sino para enseñarles más adelante que debían ser limpios espiritualmente. Cuando uno ya va a los profetas se da cuenta que los profetas le dicen que muchos se han contaminado con la idolatría, con los ídolos, con sus deseos pecaminosos. Y el Señor le dice, límpiense, vuélvanse de sus malos caminos, vuélvanse a Dios. El Señor puede limpiar sus pecados. Si ustedes se limpian y se vuelven al Señor y piden perdón, el Señor los recibirá de nuevo. Entonces ya en los profetas habla de una contaminación espiritual y de una limpieza espiritual. El Antiguo Testamento, en los libros de la ley habla más de la contaminación física con cosas, animales, situaciones que se consideraban inmundas. El pueblo tenía que saber que había una separación moral y espiritual de las naciones que le rodeaban. Tenían que estar separados del pecado, no pecar, porque el pecado precisamente traería
contaminación a su alma, su mente, su espíritu, su cuerpo, y traería separación de Dios. Traería en algunos casos juicio de Dios si no se arrepentían. El principio, ese principio sigue vigente en el Nuevo Testamento. Y ahí ya se habla mucho más específicamente de la contaminación espiritual. Así que, para evitar ser contagiados espiritualmente, limpiémonos de toda contaminación. Y va a especificarlo después el texto. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne o de cuerpo. Si leemos el texto en la segunda parte del 7.1 dice, limpiémonos de toda contaminación de carne. Primer tipo de contaminación. O cuerpo, traduce en otras versiones actuales. Y luego dice también, limpiémonos de toda contaminación de espíritu. Lo que está diciendo es, ustedes en Cristo, cuando recibieron a Cristo, ustedes están limpios por la sangre de Cristo. Están limpios, están perdonados. Pero, si algunos de ustedes no han tenido cuidado, es posible que algunos de ustedes hayan caído en algún tipo de contaminación. Ustedes tienen que verse delante del Señor y tienen que ver cómo está su vida espiritual. Si hay algo que está sucio, hay algo que está ensuciando, pues lávense, límpiense espiritualmente. Límpiense. ¿Y cómo lo limpiamos? Bueno, por todo el contexto de la carta de Corintios, no solo la primera, sino la segunda carta, es desechando nuestros propios apetitos carnales. Es decir, diciéndole no al viejo hombre, a la vieja naturaleza, al hombre adámico que está dentro de nosotros. Y cuando algún apetito carnal quiera imponerse, nosotros tenemos que decirle no. Estás crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué? Porque esos apetitos carnales nos van a incitar a llevar a la acción del pecado. Y caeremos entonces en la plena contaminación, porque el pecado sí ya es algo que contamina el cuerpo, la mente, el espíritu. Desechando los pensamientos y deseos pecaminosos que brotan dentro de nosotros. Jesús dijo, realmente en el ámbito espiritual, Jesús dijo que mucha de la contaminación realmente no venía de afuera, espiritualmente hablando, sino que venía de adentro del corazón del hombre. Eso está muy claro en Mateo, lo repite Marcos también. Y dice, lo que contamina es lo que está dentro del corazón del hombre, porque de ahí brotan los malos pensamientos, los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, la idolatría y otros pecados. Entonces tenemos que cuidar a este corazón y cada día estar limpiándonos delante del Señor y decir, aquí estoy, Padre, adorándote y alabándote. Señor, hasta donde entiendo, he procurado agradarte, estoy consagrado, pero si hay algo, Señor, que no me di cuenta que pudiese estar cerca de mí, o pensé algo, o dije algo que no está bien, Señor, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa. Cada día nosotros debemos de buscar la limpieza espiritual, mis queridos hermanos. Así como nosotros procuramos la limpieza diaria en nuestro cuerpo y en nuestra casa y donde estemos. Nosotros, yo creo que nos bañamos todos los días, menos cuando hay frío. Aún quizá así la mayoría procuramos estar limpios. ¿Por qué? Porque es parte de lo que Dios ha ordenado en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Otra vez, la limpieza atrae, la suciedad aleja. Si usted entra a un lugar o regresa a su casa y su casa está muy sucia y desordenada, o su cuarto está muy sucio o muy desordenado, o la cocina está muy sucia y desordenada, no se siente bien. A menos que alguien se acostumbre a ver todo eso todos los días, pero de todas maneras no está bien. Queremos limpieza. Espiritualmente nosotros debemos
de limpiarnos con la sangre del Señor Jesucristo, examinándolo, diciendo, Padre, aquí estoy. Pero también hay unos aspectos prácticos para no contaminarnos y limpiarnos de cualquier intento de contaminación. Por ejemplo, evitando las malas conversaciones. Oye lo que dice 1 Corintios 15:33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Aquí está hablando de compañerismo y amistad. El cristiano debe de hablar y evangelizar al que no es cristiano y que es compañero de trabajo, es amigo, es vecino, es pariente. No está diciendo que no nos acerquemos a ellos, no. Está hablando de las que son, de las compañías, las que son amigos, compañeros y que no son creyentes y que esas malas compañías van a corromper, van a contaminar las buenas costumbres que nosotros tenemos. Las buenas costumbres, en el buen sentido de la palabra, que tenemos ya como cristianos, como hijos de Dios. Cuando usted escuche entonces conversaciones en esas malas compañías, bueno, las malas compañías hay que desecharlas, pero aún si usted está cerca de un grupo que no puede evitar y empieza a oír conversaciones corruptas, sucias, usted debe de alejarse, porque eso va a contaminar su pensamiento, su mente, su corazón. Hay que hacerlo. Entonces, limpiándonos de toda contaminación de carne. ¿Cómo? Alejándonos de todo lo que es mundano, hermanos. Del mundo no, del mundo habitado no, del mundo como el mundo del globo terráqueo no podemos salir durante la vida temporal. Estamos hablando de las costumbres pecaminosas que para el mundo son normales. Eso es lo que nosotros tenemos que alejarnos. Pero también no debemos de codiciar los placeres que ofrece este mundo. Todo lo que es codicia contamina el corazón. No debemos de codiciar absolutamente nada. El deseo y el anhelo es correcto y es justo. Pero el no codiciar es querer tener lo que otro tiene a como dé lugar, sin estar agradecido por lo que Dios nos ha permitido tener. No codiciar. Tenemos que rechazar, mis queridos hermanos, toda lujuria, toda avaricia, todo lo sensual, todo lo que es mundano. Tenemos que evitar leer literatura esotérica, literatura rara, incluso literatura de otras religiones. Hay que tener mucho cuidado. Parecen inocentes, parecen buenas, la apariencia es cabalmente de ovejas, pero son lobos los que están detrás de muchas religiones. Recientemente, hace unos días nada más, oí cómo me compartía un hermano que le había hablado a una persona que tenía odio y rencor en su corazón, que perdonara a un familiar cercano. Y para sorpresa de él y mía, esta persona le dijo: he leído en los escritos de Confucio, del budismo, los escritos de Buda, escritos del budismo, que el perdón no existe. Cada uno pagará el mal que ha hecho. Con el perdón no se soluciona nada. Cada uno va a pagar aquí en esta tierra. Pero le sorprendió más a él y a mí también, porque me decía que esta persona había visitado varias veces la iglesia cristiana evangélica y que había oído predicaciones. Pero al leer un libro del budismo, se encuentra con esa verdad en un párrafo donde dice que el perdón no existe. Y esta persona me decía, este hermano me decía, en Cristo, me decía: pero ¿cómo piensa usted eso? Si el mismo ejemplo del perdón para nosotros ha sido nuestro Señor Jesucristo, Dios el Padre y Jesucristo, que murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y que nosotros también practiquemos el perdón. El perdón es esencial en la vida y en la vida cristiana. Sí, pero yo no creo en eso. Yo creo que el perdón no existe. Esta persona se contaminó terriblemente con un libro.
Mis queridos hermanos, no lean libros que hablen de cuestiones esotéricas, del budismo, del hinduismo, ni cuestiones filosóficas raras, ni cuestiones que hablen mucho menos de brujería, de magia. Esa literatura contamina, envenena y puede traer muerte espiritual. Pero también, por favor, limpiémonos y para no contaminarnos, no viendo películas de violencia extrema, por ejemplo. Eso contamina el alma, contamina el espíritu. Uno dice, sí, me entretiene y todo, pero muchos de los que han matado en serie y otros de los que han matado a muchas personas es porque se ha investigado, y no solo tienen otro tipo de problemas, pero han visto películas violentas, donde matan y matan y matan. Eso contagia. Por favor, no vea películas, a veces aún las de suspenso, hay que tener cuidado porque son tramas muy raras que tocan el alma, tocan la mente y el espíritu. Hay películas que después de verlas, uno se quedaría con la sensación de confundido, raro, con temor. No estoy diciendo que no vea películas en extremo, busque buenas películas, hay películas buenas. Ahora, las que se encuentran la mayoría en los canales de televisión y aún en Netflix, la mayoría siempre encontrará, casi siempre encontrará lenguaje vulgar, situaciones sensuales, cuestiones mundanas, y el mundo se va insensibilizando. Bueno, ya está insensibilizado, pero pueden insensibilizar al creyente y contaminarlo. Y le va a parecer muy raro. No le va a ser muy raro entonces hacer algún tipo de cosas o algo parecido. Ten cuidado con lo que está viendo ahí en Facebook también, lo que está viendo en cualquier otra red social. Hay que tener cuidado. Mucho menos cuestiones ya abiertas propiamente como lo es la pornografía, como es la violencia extrema, con las cuestiones del narcotráfico, que hay muchas novelas, me han contado, yo no las veo, y espero que usted tampoco, ¿verdad? Que están de moda los cantos, los corridos y las telenovelas que hablan de los narcotraficantes. Eso contamina el alma, el espíritu, contamina nuestros pensamientos. Aunque nosotros obviamente un cristiano no hará eso, pero se contaminará. Se romperá la comunión con el Señor, no oiremos la voz del Señor, del Espíritu Santo. El texto sigue diciendo que nos limpiemos de espíritu también, de carne y de espíritu. Una de las cosas que más contamina el espíritu, y está probado en el Antiguo Testamento, como les mencioné al principio, pero también en el Nuevo Testamento, es el detenerse y el ver como arte, como cultura, lo que es idolatría. Oiga lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 20, en la primera parte en la Reina Valera 60. Está hablando a los cristianos que se habían convertido al Evangelio, y les da una recomendación a estos cristianos, sino que se les escriba a estos cristianos que se aparten de las contaminaciones, ¿qué dice? De los ídolos y de fornicación. Hay fornicación espiritual y fornicación física real. Los profetas hablan de una fornicación del pueblo de Israel. Dejaron a su Dios, dejaron las fuentes de agua viva y cavaron cisternas rotas. Se fueron tras los ídolos. Todo el libro de Oseas expresa el amor de Dios perdonando a una mujer adúltera, que el profeta le manda que se case con ella, la traiga a casa, y ella se vuelve a ir y se vuelve a adulterar. Y él le dice, ve, perdónala y tráela de nuevo, y vuelve a adulterar. El Señor le dice realmente hasta dónde se había perdido, hasta dónde se había contaminado el pueblo de Israel, que ya no entendía realmente el amor y la misericordia de Dios. Pero también hay pecados que contaminan el espíritu, más que otros más el alma, otros más el cuerpo propiamente. Por ejemplo, Pablo dice, el que comete fornicación, el que comete adulterio, o el que se acuesta con una prostituta, dice,
no solo está pecando contra Dios, está pecando contra su cuerpo, está pecando contra los demás, está pecando contra muchos. Pero el cuerpo dice, se ve afectado. Pero por ejemplo, la duda, la altanería, la arrogancia, la indecisión, la incredulidad, la indiferencia, el orgullo, el egoísmo, la codicia, la avaricia, contaminan más al espíritu. Además de la idolatría. Estas cuestiones que parecen sutiles se arraigan en el espíritu, no tanto en el cuerpo, sino en el espíritu. Por eso, mis queridos hermanos, la duda tenemos que rechazarla, porque contamina el espíritu, donde viene la fe. La altanería quiere decir creernos muy superiores a los demás. Ahí está contaminado nuestro espíritu humano. Si recibimos la altanería y pensamos así. Si nos volvemos arrogantes, hemos sido contaminados en nuestro espíritu. La incredulidad, el orgullo, como dije, cuando el egoísmo y la codicia y la avaricia contaminan el espíritu. Entonces, un espíritu contaminado está contristado, está oprimido, está como bloqueado, no puede adorar al Señor con libertad, no puede recibir con libertad lo que el Señor tiene para él, no tiene una paz ni gozo en su corazón, en su alma, en su espíritu. El Señor dice, limpiémonos de toda contaminación de espíritu. Si en un momento dado usted siente que hay duda e incredulidad, se siente en su interior como oprimido, cargado y contristado, es porque el espíritu se contristó. El espíritu fue afectado. Claro, lo que tenemos de hacer inmediatamente es pedir perdón, pedir creyendo que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y volvernos al Señor. El Señor nos perdona, nos limpia, pero tenemos que tomar esa acción nosotros. Ahora bien, si debemos de limpiarnos de toda contaminación para evitar, de carne y de espíritu, para evitar ser contagiados, hay razones, o más bien un propósito, en primer lugar, el por qué debemos de hacerlo. El evitar, no contagiarnos. Es para que perfeccionemos la santidad en el temor de Dios, para que seamos santos, para que disfrutemos de la belleza de la santidad. Si leemos de nuevo el texto, por favor, el primero, 7.1, dice así, en la última parte. Bueno, leámoslo todo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, con el propósito, o para, ¿qué? Para perfeccionar o perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mientras más limpios estemos y no nos contaminemos, vamos caminando hacia esa santa y bella madurez, o esa bella madurez en la santidad de Dios. Y disfrutamos de la belleza en la santidad, hermanos y hermanas. El creyente, cuando ve realmente la diferencia entre lo que es estar santificado, apartado para Dios, disfruta de esa belleza de la santidad, se deleita de estar en la santidad y puede discernir claramente cuando un pecado o cuando una actitud o una acción o una práctica quiere manchar nuestro cuerpo o nuestro espíritu. Inmediatamente lo sentimos y lo rechazamos. Ahora vamos a ver en el texto claramente la segunda verdad, las razones de limpiarnos de toda contaminación. Primero, razón número 1, porque somos templo del Dios viviente. Por eso debemos de limpiarnos cada día de toda contaminación, evitar todas las acciones que contagien nuestra vida. Dios nos ha escogido para que seamos también su pueblo y su morada. Oiga lo que dice 2 Corintios 6:16 en la primera parte. Está unos versículos antes del capítulo 7:1. Está hablando del mismo tema. Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Habitaré y andaré entre ellos. Si ustedes están limpios, yo me acercaré a ustedes. Va a decir más el texto, más adelante. Yo andaré entre ustedes, me manifestaré a ustedes. Yo
me revelaré a ustedes. Yo haré cosas extraordinarias con ustedes. Si ustedes entienden que son el templo donde yo habito, porque yo no habito en templos hechos de manos humanas, sino habito dentro de ustedes, entonces yo me moveré entre ustedes, yo actuaré, yo los sustentaré, yo los guiaré. Ese morar en nosotros como templo no es una estancia de Dios estática como la de los ídolos. Un ídolo está ahí dentro de un santuario pagano y no hace nada. Pero Dios no. Dios actúa en nuestro ser, en nuestra vida. Es una realidad viva de Dios. El Señor nos dirige, el Señor va sustentándonos, cuidándonos cada día. Ser el templo de Dios significa entonces tener una relación íntima y de comunión estrecha con Él, donde ha habido una consagración, una limpieza, una dedicación, una entrega de nuestras vidas, del culto. Como se hace en el culto, también en nuestro templo pequeño es como un culto a Él. El culto razonable, dice Romanos 12:2, es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es el verdadero culto razonable, dice. Pero hay otra razón por la cual limpiarnos de toda contaminación, de carne y de espíritu. Porque tenemos bellas promesas. En el versículo 7 dice, así que amados, al principio, puesto que tenemos tales promesas, las que ha dicho en el capítulo 6, en los últimos versículos, limpiémonos del Señor. Así que veamos entonces en tercer lugar, las promesas que recibimos o las vivimos de manera completa, porque ya se han hecho realidad en nuestra vida en buena medida, pero se perfeccionan y se hacen más completas cuando nos consagramos al Señor. Veamos el texto, por favor, de 2 Corintios 6:16, en la segunda parte, al versículo 18. En la Reina Valera 60 dice así: y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Es una promesa que se hará muy real en nosotros. Segunda, por lo cual dice, salid en medio de ellos, es decir, de los que están contaminados, de los que están en iniquidad, de los que ya están contagiados con la carnalidad y el pecado. Salid en medio de ellos, dice, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo, entonces ahí está una de las promesas, y yo os recibiré. Número 1. Número 2, y seré para vosotros por Padre. Número 3, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Así que seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso ya es una realidad en todo creyente, pero se experimenta de manera completa cuando estamos limpios. Limpios. Cuando nosotros nos limpiamos, cuando nosotros nos consagramos y cuando nosotros nos separamos. Esa verdad también está escrita en 1 Pedro 2:9 al 10, dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Luego dice, y yo os recibiré. Entonces, cuando atendemos las instrucciones de mantenernos limpios y no contaminarnos, el Señor nos recibirá siempre, estará con nosotros, habrá cercanía, escuchará y responderá a nuestras oraciones. Veremos milagros en nuestra vida, mis queridos hermanos. La limpieza y la santidad abren las puertas para que Dios actúe en nuestra vida, en nuestra familia, donde quiera que estemos. La bendición de Dios estará cerca, estará con nosotros. Yo lo recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. El Hijo experimenta el amor, el cuidado, la provisión del Padre solamente si está cercano. El Hijo pródigo, cuando salió
de la casa del Padre, ya no tenía la provisión, la protección, el amor, el cuidado del Padre. Estaba en el mundo. Cuando él regresó y pidió perdón, y de esa manera estaba limpiándose, el Padre lo perdonó y lo recibió. ¿Cuánto más el Señor no nos recibirá a nosotros si nos mantenemos consagrados, limpiándonos, separándonos de lo que es inmundo, pecaminoso, malo y contagia nuestra vida? Las promesas que hemos visto son maravillosas y van creciendo. Primero el Señor dice que somos su templo. Luego dice que somos su pueblo. Y en esta última parte dice que somos sus hijos. Y Él, nuestro Padre. Eso es algo maravilloso. Reitero, usted y yo no experimentaremos a plenitud estas promesas como templos que somos, Dios actuando, moviéndose, dirigiéndonos, si no estamos limpios, separados y consagrados para Dios, libre de lo que es lejos y libre de lo que es inmundo y lo que está contaminado. No experimentaremos el cuidado, la guía, la bendición como pueblo de Dios realmente si estamos contaminados. Y no recibiremos todas las bendiciones del Padre, aunque seamos sus hijos, porque el pecado, la contaminación nos separa de su comunión. Así que, en el nombre del Señor Jesucristo, propongámonos, mis queridos hermanos, en nuestro corazón, como lo hizo Daniel, propongámonos en nuestro corazón no contaminarnos de lo malo, de lo pecaminoso, de lo inmundo, de lo mundano, de lo carnal. Y veremos la gloria de Dios. Aleluya. Veremos milagros en nuestra vida. Él nos recibirá y estará con nosotros. Sigamos las instrucciones que nos dice este pasaje. Limpiémonos. El que tiene un corazón limpio verá a Dios actuar. Verán a Dios moverse. Verán a Dios siendo su auxilio, su sustento y su fortaleza. Se cumplirán estas bellas promesas. Nos mantendremos sanos y fuertes espiritualmente. Pónganse de pie. Oremos un momentito y le vamos a dar una respuesta al Señor, a su palabra que hemos escuchado. Bendito Dios y Padre, gracias por darnos a las instrucciones, Señor, de limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Señor, si en el mundo ahora muchos se están limpiando, desinfectando, están siguiendo instrucciones, Señor, para no contaminarse de un virus que al final no es tan mortal, Señor, y tienen miedo y temor y están haciendo muchas cosas. ¿Cuántos malos cristianos, Señor, no haremos lo mismo en el sentido espiritual? Claro que también lo haríamos, Señor, si llegara a haber un caso de coronavirus aquí. Señor, te pedimos a propósito, no permitas que Guatemala tenga algunos casos. Te lo pedimos, haz un milagro, Señor. Sería un auténtico milagro tuyo. Teniendo un caso tan cercano ya, Señor, en Costa Rica, guarda a Guatemala de este virus. Pero sobre todo, Señor, guarda a Guatemala y guarda a la iglesia de contaminarnos de la carne del mundo, contaminarnos de espíritu con la idolatría, Señor, que es muy explícita y manifiesta en este tiempo. Ten misericordia de Guatemala, ten misericordia de los guatemaltecos. Señor, ábrele los ojos a los que no son salvos y están ciegos espiritualmente, para que se vuelvan a ti, sean limpios y perdonados. Pero te rogamos por la iglesia tuya, y particularmente por la iglesia de la familia de Dios, esta congregación bendita que se reúne en 5 servicios aquí, y ahora también se reúne, Señor, en la zona 10.
Padre, gracias. Ayúdanos. Señor, estamos limpios por tu palabra, pero cada día nos vamos a limpiar y vamos a estar muy atentos. Ayúdanos para no ensuciarnos, Señor, no contaminarnos ni contagiarnos. Estaremos fuertes y sanos y veremos tu gloria, Señor. Señor, enséñanos, los que no han podido verlo tal vez claramente, que la santidad es bella, la belleza de la santidad, Señor, es extraordinaria. Gracias de todo corazón en el nombre de Jesús. Y si hay alguna persona que no es salva aquí, o que está viendo a través de cualquier otro medio, a través de la internet, las redes sociales o Facebook, lo escucha a través de la radio y no es salva, déjeme decirle que la Biblia dice que está espiritualmente muerto en sus delitos y pecados. Ni siquiera está contaminado, está muerto en sus delitos y pecados. El Señor quiere darle la vida eterna, la vida nueva en Cristo Jesús. Y mantenerlo, la voluntad es mantenerlo limpio también. Pero necesita ser salvo primero. Y lo único que el Señor le pide es que crea en Jesucristo como su Señor y su Salvador personal. Por favor, si no tiene a Cristo y ya ha escuchado este mensaje o está escuchando en este momento, por favor reciba a Cristo y sea salvo de la condenación eterna. Haga conmigo esta oración, esta palabra de fe que predicamos y enseñamos, dice Pablo, que si confiesa con su boca que Jesús es el Señor, si cree en su corazón que resucitó de los muertos, será salvo. Así que diga conmigo: Señor Jesús, creo en ti, sálvame, me arrepiento de todos mis pecados y toda mi maldad, te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios, te confieso como mi Salvador personal, como mi Señor, y creo en mi corazón que resucitaste de los muertos. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme hoy.